Salmos 119, versículos 66 y 67. Renato, por favor. Y 67. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Sigue leyendo? Mas ahora guardo tu palabra. Hasta ahí. Hermanos, note usted el salmista. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y el salmista dice en el 67, antes que yo fuera humillado, antes de que me pasara lo que me pasó, dice el salmista, ¿cómo andaba yo? Descarriado, Señor. Andaba yo descarriado. Y luego dice la palabra de Dios, más ahora guardo tu palabra. Hermanos, una conciencia que tiene un conocimiento de la palabra de Dios puede servir a Dios con sinceridad y paz, porque sabe que lo que está haciendo es lo correcto. Señor, yo antes andaba descarriado, pero ahora, Señor, guardo tu palabra y tengo conocimiento de tal manera, Señor, que estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ahora tu palabra me ayuda a hacer lo correcto. Mis hermanos, de ahí la importancia, yo cada servicio de decirles, hermanos, lean su Biblia, hermanos, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia, porque hermanos, es el Espíritu Santo hablándonos de tal manera que Él nos habla a través de su palabra a nuestra conciencia cuando tenemos que tomar decisiones. Tristemente y vergonzosamente, hermano, esto no es algo que tenga que aplaudirse, pero tristemente y vergonzosamente, el diablo conoce más Biblia que nosotros. El diablo conoce la Biblia. Y me atrevo a decir que la conoce más que tú y que yo, hermano. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo es que la conoce? ¿Perdón? No solamente como una estrategia, claro está, pero porque la conoce. Y para conocerla, es porque, hermano, ¿la ha escuchado o la ha leído? Ahora, queridos hermanos, la pregunta es, ¿tú la conoces? Conocemos de más cosas, conocemos de fútbol, conocemos del nombre de los jugadores, conocemos de los actores, conocemos de recetas, conocemos de tantas cosas. Pero, hermano, tal vez no conocemos realmente, hermanos, de la palabra de Dios. Pero sigamos adelante, hermanos. Ya casi estamos terminando, hermanos. Vayamos adelante. Y aquí es donde quiero detenerme, hermanos. Aquí es donde quiero detenerme, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. 22 al 25. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Al inicio, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Al inicio, hermanos, del servicio, en las oraciones, mi hermana Ángeles mencionaba acerca de los niños que en su inocencia, hermanos, pues están engañados y están siendo engañados. Pero lo peor no es que los niños estén engañados. Lo peor es quienes están sobre ellos, hermanos, quienes los dirigen, quienes los gobiernan, quienes los educan. Vean lo que dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, mis hermanos. Versículo 22 al 25, vamos a leerlo alternadamente. Empiezo yo. Pero Elí era muy viejo y oía, escucha esto, y oía de todo lo que hacían, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Hermano, Elí y su papá, ¿sabía o no sabía? Sabía de su fama, claro que sabía. Dice, ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Versículo 23. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo.
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25. No se declarará, mas ya su lengua declare Jehová. ¿Quién lo hará por él? Ellos no quieren su paz, y por la había refuerzo en hacerlo. Hermanos, su papá les dice, hey, yo ya sé que andan mal. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que Elí, hermanos, no sabía que esto no solamente, Elí no solamente estaba enterado de su fama, pero Elí sabía que lo que estaban haciendo estaba no solamente mal, estaba muy mal lo que estaban haciendo. Lo sabía Elí. Me adelanto a la historia. ¿Cómo terminaron los hijos de Elí? Murieron. Dios aplicó justicia, hermanos, y mató a Elí, mató a sus hijos. ¿Sabe usted, mis hermanos, que cuando Dios va a hacer algo con nuestros hijos, Dios, hermano, Dios te lo dice a ti. Dios te lo dice a ti. Sí. Ven, hijo. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de... ¿Se lo saben? ¿De qué? De orden, aparte de amor. Dios es un Dios de orden. Es decir, hermano, a Dios le gustan las cosas ordenadas. A Dios le gusta, hermanos, que las cosas se hagan correctamente y como Dios ha establecido. Dios, hermanos, no toma atajos ni se brinca. No, hermanos, Dios es un Dios de orden. Hermano, cuando en una empresa, yo les he puesto este ejemplo, cuando en una empresa las cosas no están bien, hermano, no están funcionando, hermano, ¿a quién es a quien buscan? En la empresa. Al gerente. No van a buscar, hermano, al velador, no van a buscar al del aseo, buscan al gerente a la cabeza. A ver, ¿por qué esto no está funcionando? Dame cuentas. Hermano, es igual en un hogar y en una familia, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y antes de que Dios tome cartas en el asunto, en la vida de mi hija, Dios me lo hace ver a mí. Que no lo quiera ver es otra cosa, pero Dios me lo hace ver a mí. Hey, ¿ya viste cómo está tu hija? Hey, ¿ya viste lo que anda haciendo? Te lo muestro a ti porque quiero que tú hagas algo. Tú eres el papá y tú eres responsable. Queridos hermanos, entendamos. Cuando se trata de mostrarle la voluntad de Dios a nuestros hijos, te lo va a mostrar a ti, papá, a ti, mamá. ¿Por qué, hermano? Porque Dios trabaja así. Dios es un Dios de orden. Queridos hermanos, entendamos, Dios se lo muestra a Elí, pero Elí, hermanos, se hace de la vista gorda pensando, Dios, como dijo mi hermana, Dios es amor. No, hermanos, sí, Dios es amor, pero Dios se lo estaba mostrando a Elí porque Dios quería que él actuara, Voy a decirles esto con mucho cariño, hermanos, por favor, no quiero lastimar a ninguno de ustedes. Voy a decir esto con mucho cariño. A veces yo escucho la frase, pastor, mi pariente, mi familiar no viene, pero es una buena persona. No dudo que sea una buena persona. Apáguela, ¿no? Importante, mi hermano. Elí, hermano, vio el pecado de sus hijos y su conciencia, hermano, estaba mal. Estaba mal, hermano. Fíjate qué fue lo que pasó. Versículo 27. Versículo 27. Ahí mismo. Versículo 27. Dice la palabra de Dios, 27. Lo leo yo. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando andabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más, ¿qué dice la Biblia? Más que mí. Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30, léalo conmigo. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian. Hermanos, son palabras bien fuertes. Son palabras bien fuertes.
El Señor, hermanos, está molesto con Elí y le dice: Elí, tu conciencia se está cauterizando, tu conciencia, Elí, se está corrompiendo, Elí, no estás viendo claramente. Estás viendo el pecado de tus hijos y pareciera que tu conciencia no te dice que está mal y que tienes que aplicar disciplina, Elí. Y Elí, hermanos, su conciencia siendo engañada, tratando de taparse los ojos, hermanos. Vemos el resultado. Y el resultado fue, hermanos, que Dios trajo juicio. Le pregunto, hermanos, el hubiera no existe. El hubiera no existe. El hubiera no existe. Pero mis hermanos, si Elí hubiera intercedido por sus hijos, y si Elí, hermanos, hubiera reprendido y hubiera hablado con sus hijos: hijos, arrepéntanse, busquen al Señor con todo su corazón. Si Elí hubiera reaccionado, hermanos, rápidamente. Queridos hermanos, me atrevo a decir, hermanos, que el Señor, hermanos, los hubiera librado. Los hubiera librado. La conciencia, mis hermanos, debe de tener un conocimiento perfecto de todas las cosas. ¿Por qué crees lo que crees? Debes de conocer, hermanos, la perfecta voluntad de Dios. Y eso solamente lo vamos a saber a través de su palabra. Termino con esto. Denise, ¿cómo crees que Dios te va a mostrar su voluntad en tu vida, en todos los aspectos? ¿Su palabra? ¿Qué más? ¿Qué más puede utilizar Dios para mostrarte su voluntad aparte de su palabra? Su autoridad, sus papás, las circunstancias, su pastor. Dios puede mostrarle, hermano, Dios, hermano, va mostrándole. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que Denise sepa su voluntad, así como contigo y como conmigo, hermanos. Pero necesitamos una conciencia limpia y pura. Limpia y pura. Hermanos, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? Ahora, no terminamos. Todavía nos falta mucho, hermano, que abarcar en el tema de la conciencia. Pero, hermanos, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Estamos caminando en la carne? ¿Estamos caminando en el espíritu? Nuestra conciencia está ejercitada para discernir cuando algo está bien y cuando algo está mal. Y querido hermano, Dios es un Dios de orden. Dios te mostrará a ti como cabeza lo que Él espera de tu familia. Y lo que Él quiere mostrarle a tu familia, lo hará a través de nosotros. Sí, Dios lo va a hacer. Tápate los oídos, mija. Un día va a llegar, hasta ni me sale la palabra, hermanos. Pero un día va a llegar alguien, una pareja para mi hija. Pero cuando esa persona llegue y sea la voluntad de Dios, ¿saben a quién se lo va a mostrar primero? A mí. Y no porque yo sea el pastor. Pues usted es el pastor. No. Porque antes de ser pastor, soy su papá. Soy su papá. Mis hermanos, así es como Dios trabaja. Así es como Dios trabaja. Pídele: Señor, ayúdame a guiar a mi familia. Señor, ayúdame a proteger a mis hijos. Señor, ayúdame a hacer lo correcto en mi familia. Ayúdame. Que Dios nos dé una conciencia limpia, una conciencia, hermano, pura, una conciencia ejercitada, hermanos. Próxima semana continuamos con este estudio, hermanos. Vamos a orar. Puestos de pie.